Bendiciones, bendiciones amigos y hermanos, que la paz de nuestro Señor Jesucristo esté con cada uno de nosotros. Gracias le damos a nuestro Padre Celestial, Hijo y Espíritu Santo, por este maravilloso día más de vida, por la salud, por las fuerzas, por el aire que le da a nuestros pulmones y el abrir de nuestros ojos que Él permite en este nuevo día. Vamos a seguir dando lectura, conociendo de parte de nuestro Señor por medio de su palabra, la iglesia como cuerpo de Cristo. Sigue diciendo y vamos a leer para honra y gloria del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo y su presencia de Dios que está conmigo. Dice, la descripción de la iglesia como cuerpo de Cristo indica el gobierno de Jesús sobre la comunidad en su condición de hijo de David, exaltado. Él ejerce soberanía mediante su espíritu y por su palabra. Por su resurrección recibe la designación de cabeza de la iglesia. Entonces vemos el orden de nuestro Señor. Colosenses 1:18. Colosenses 1:18. Colosenses 1:18. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Y bajo la gracia sabemos que nosotros somos la iglesia. Y también por costumbre a un grupo de personas que se congrega se le dice iglesia. Y también como costumbre en la mente está un edificio donde nos congregamos y le decimos vamos a la iglesia. Tenemos cosas absurdas que decimos, pero es el lenguaje en lo que nos entendemos y así es como lo expresamos, pero tenemos que tener el conocimiento de Dios, cuál es la verdadera iglesia. Entonces dice que Cristo es la cabeza de la iglesia, está diciendo que Cristo es la cabeza de cada uno de nosotros los cristianos. Entonces dice, y Él es la cabeza del cuerpo, porque nosotros somos el cuerpo de Cristo, si es que vivimos en obediencia de lo que Él nos pide por medio de su palabra. Y si no, pues podemos decir que somos cristianos, pero estamos destituidos del cuerpo de Dios. Entonces dice, y es la cabeza del cuerpo que es la iglesia, el que es el principio y primogénito de entre los muertos, para que sean todos, para que en todos tenga la preeminencia. Dice, el liderazgo de Jesús muestra que los creyentes están sujetos a aquel que los amó y los compró con su sangre. Efesios 5, 23, 27. Efesios 5, 23, 27. 5, 23 al 27 dice, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia, así como amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo, una iglesia gloriosa que no tuviese mancha ni arruga ni cosas semejantes, sino que fuese santa y sin mancha.
A nosotros lo que nos pide nuestro Señor solamente es obediencia y el resto Él lo hará. Dice que así como el esposo es cabeza de la esposa y se sujete a su marido, que así nosotros como cristianos tenemos que estar sujetados en obediencia a nuestro Señor Jesucristo. Entonces sigue diciendo, los dones individuales deben desempeñarse conforme a la descripción soberana del Espíritu Santo. Efesios 4:16. Efesios 4 del 4 al 16. Dice, un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todo, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó captiva la captividad y dio dones a los hombres. Dio dones a los hombres. Y eso que subió, qué es, sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenárnoslo todo. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas y a otros evangelistas y a otros pastores y maestros. Pero recordemos y entendamos, hermanos, que aquí la palabra nos está enseñando en el pasado, que nuestro Señor Jesucristo los constituyó, ¿verdad? Entonces, que eso dice asimismo constituyó a unos apóstoles. Entonces, esto lo está hablando en el pasado, no en el presente ni futuro. Entonces, eso tenemos que entender si está vigente el pastoreo en este tiempo o se da el nombre únicamente para como nombre de liderazgo, pero tenemos que entender si está vigente o no a fin de perfeccionar a los santos, dice, para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Esto lo hizo él de poner apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Dice que todo eso es útil para perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la ley, de la fe, perdón, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estrategia de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. ¿Por qué quiere Dios que conozcamos toda esta verdad? Para que no nos dejemos engañar de tanto mentiroso que hoy en día está en los púlpitos, diciéndose, dominándose pastores y no lo son. Ante los ojos de la humanidad, ellos hacen creer que son pastores, pero no han tenido el llamado de Dios. Ante la presencia de Dios, Dios no los ha llamado, Él no los toma en cuenta como pastores. Por eso está el cristianismo frío, tibio, como está un cristianismo tibio, desobediente a Dios, porque el líder no ha sido llamado de parte de Dios, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo, en aquel que es la cabeza,
de esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, bien coordinado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Siempre la palabra nos pide la unidad, ser unánimes, pero qué triste ver el cristianismo en este tiempo, como es su acción. Entonces sigue diciendo, dice, el cuerpo de Cristo no solo se refiere a la Iglesia universal, sino que también se aplica a cada congregación local de creyentes. Al escribirle a los Corintios, Pablo enseña que Dios ha dado a los miembros de la congregación para que se edifiquen mutuamente para gloria de Dios. Primera Corintios 12, del 1 al 31. Del 1 al 31. Entonces, Primera Corintios, del 1 al 31. Primera Corintios, del 1 al 31. Y dice su bendita palabra, Pablo llamado a ser apóstol, Primera Corintios, es Primera Corintios 12, perdón, Primera Corintios 12, 1 al 31, y dice, a ver si me alcanza el tiempo, dice, no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Sabéis que cuando erais gentiles se os extraviaba llevándonos como se os lleva a los ídolos mudos. Por tanto os hago saber que nadie hable por el Espíritu de Dios llamando anatema a Jesús, y nadie pueda llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo, y hay diversidad de ministerios, pero el Espíritu es el mismo, y hay diversidad de operaciones, pero Dios que hace todas las cosas en todo es el mismo. Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu. Son manifestaciones del Espíritu las que se ven, producen en nosotros, si es que obedecemos a nuestro Señor. Dice, porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu. Aquí es donde tenemos que entender, si tú Dios te dio el milagro, el don de sanidad por el Espíritu Santo, el don que te haya dado, eso te lo dio a ti, y no es para que tú vayas a estarle diciendo a otro que haga lo que tiene que hacer lo mismo que tú haces. Aquí hay un libre albedrío y se hace lo que el Espíritu nos da a cada uno. Entonces, como un ejemplo, tú no me puedes forzar a mí, por viejo que sea en la congregación. Nadie puede forzarme, tiene que hacer esto, tiene que servir aquí. No, hay diversidad de dones, dice, y quien lo hace es el Espíritu, no el hombre. Por eso vemos el cristianismo tibio, porque de humano a humano se ponen a servir y no piden dirección a Dios, no esperan la voluntad y el tiempo de Dios. Eso tenemos que entenderlo. El humano no nos tiene que decir qué y qué debemos hacer. Es el Espíritu Santo la manifestación que Él da en cada uno de nosotros. Dice, a otro fe por el mismo Espíritu, y a otro dones de sanidad por el mismo Espíritu, y a otro el hacer milagro, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritu, a otro diversidad de géneros de lengua, y a otro intérpretes de lengua. Estos son idiomas, no esas falsedades que hoy se dice que tartamudea la gente.
Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Así pide Cristo a la iglesia, a su iglesia, que seamos unidos. Pero qué triste ver lo que se vive en el 95% de congregaciones. Dice, porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judío o griego, sean esclavo o libre, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Además, el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Si dijere el pie, porque no soy pie, no soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo. Y si dijere la oreja, porque no soy oído, no soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo. Si todo el cuerpo fuese ojo, ¿dónde estaría el oído? Si todo fuese oído, ¿dónde estaría el olfato? Mas ahora Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos, en el cuerpo como Él quiso. Porque si todos fueran un solo miembro, ¿dónde estaría el cuerpo? Pero ahora son muchos los miembros, pero el cuerpo es uno solo. Ni el ojo puede decir a la mano, no te necesito, ni tampoco la cabeza a los pies, no tengo necesidad de vosotros. Antes bien, los miembros del cuerpo que parecen más débiles son los más necesarios, y aquellos del cuerpo que nos parece menos dignos, a esos vestimos digente- dignamente, y los que en vosotros son menos decorosos se tratan con más decoro, porque los que en nosotros son más decorosos no tienen necesidad, pero Dios ordenó el cuerpo dando más abundante honor al que le faltaba, para que no haya desaveniencia en el cuerpo, sino que los miembros todos se preocupen los unos por los otros. Cuántas cosas nos pide nuestro Señor como miembros de Cristo que somos. ¿Ah? Entonces sigue diciendo de Dios, de manera que si un miembro padece, todos los miembros se duelan con él, y si un miembro recibe honra, todos los miembros con él se gozan. Vosotros pues sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. Y a unos puso Dios en la iglesia, primeramente apóstoles, luego profetas, lo tercero maestros, luego los que hacen milagro, después los que sanan, los que ayudan, los que administran, los que tienen don de lengua. Son todos apóstoles, son todos profetas, todos maestros, hacen todos milagros, tienen todos dones de sanidad, hablan todos lengua, interpretan todos. Procurad pues los dones mejores más, y yo os muestro un camino más excelente. Nos queda entendido quien hace todo esto es Dios, no el hombre, quien nos tiene que estar forzando en hacer algo. Entonces dice, en este sentido, cada iglesia local es autónoma, gobernada por el Cristo resucitado, mediante sumisión a la autoridad de la revelación bíblica. Efesios 5:24. Y allí terminamos. Efesios 5:24. Efesios 5:24 dice: así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo.
¿Por qué dice esto? Porque nosotros somos la novia del Cordero y tenemos que estar sujetados a todo aquello que Él nos ordena por medio de su palabra. Por eso Él toma, él toma el matrimonio para una expresión más clara. Entonces, así como nosotros tenemos que estar sujetos a Cristo y porque Él es nuestra cabeza, y el esposo en el matrimonio, él es la cabeza, las esposas tienen que estar sujetadas al esposo. ¿Ah? Entonces, pero sigo diciendo, qué triste ver los matrimonios en este tiempo, ver el cristianismo en obediencia a Dios. Ya el temor a Dios no se ve en el 95% de cristianos. Entonces esto es lo que Dios nos dio en esta mañana. A Él sea la honra y la gloria por los siglos de los siglos. Esto es la iglesia como cuerpo de Cristo. Dios nos está instruyendo a que entendamos como iglesia que somos, porque dice que esto es para individual. Entonces tú eres la iglesia y yo soy la iglesia, y todo esto que estamos dándole lectura a la palabra de Dios es lo que Dios nos está pidiendo que tenemos que vivir como cristiano, si es que queremos ser y de veras seamos parte de ese cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. Muchas bendiciones, que la paz de nuestro Señor Jesucristo quede con cada uno de nosotros. Pasen un feliz y bendecido día en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén.